este vídeo vamos a seguir hablando sobre la geometría de los enlaces covalentes. En este caso lo vamos a hacer a través de la teoría de hibridación de orbitales. En el vídeo anterior habíamos hablado de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que explicaba la geometría de las moléculas en función de las fuerzas de repulsión que se generaban entre los electrones al tener la misma carga. En este caso nos vamos a centrar en cómo varía la colocación de los electrones en torno al átomo cuando se va a formar el enlace, es decir, en cómo varían los orbitales, y por eso vamos a llamar a este proceso hibridación de orbitales, cambios en los orbitales. Explica, igual que la teoría de repulsión de los pares electrónicos, la geometría de las moléculas, las fortalezas de enlace y cómo los electrones de diferentes tipos pueden llegar a unirse para formar un enlace. Para ello se basa en tres ideas. Todos los orbitales de un nivel, cuando se produce la hibridación, tienen la misma energía. Algo parecido a lo que ocurría cuando intentábamos explicar el enlace con la teoría de enlaces de valencia, que realizábamos la promoción. Luego, cuando un átomo va a hibridar sus orbitales para formar enlaces sigma, solo para formar enlaces sigma o para alojar pares de electrones que no vaya a compartir, y va a dejar sin hibridar los orbitales vacíos u orbitales que van a formar enlaces tipo pi. Bien, la mejor forma de ir viendo esto de la hibridación de orbitales es ir viendo los diferentes ejemplos de hibridación que nos podemos encontrar, o los más comunes. El primer ejemplo que vamos a ver es el agua, por ejemplo. Hacemos su configuración electrónica como hasta ahora y dibujamos su estructura de Lewis. Como hemos visto ya, la estructura de Lewis no nos dice nunca la geometría. Bien, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es ver que nuestro átomo aislado central, el oxígeno, tiene dos electrones en el 2s, dos en el p, luego el pi y el pz. Bien, como átomo aislado estamos viendo ahí las direcciones de los tres orbitales p. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el átomo va a hibridar para dar lugar a una serie de orbitales que le permita alojar electrones, tanto para formar enlaces sigma como pares de electrones. Es decir, en este caso, como hay dos pares de electrones y dos enlaces, va a tener que hibridar para formar cuatro orbitales híbridos. ¿Vale? Fijaros que lo que hemos hecho ha sido formar cuatro orbitales híbridos que los vamos a llamar sp3. Porque hemos usado los tres orbitales p y el orbital s. Tenemos el mismo número de orbitales al principio que al final. Lo que pasa es que en este caso los hemos hibridado todos, los hemos cambiado todos. Hemos metido el px, el pi y el pz, los 3p y el s. Al hibridar y tener todos la misma energía, lo que hacemos es que todos los orbitales son iguales. Fijaros que hay dos orbitales híbridos que alojan las dos parejas de electrones del oxígeno, y luego otros dos orbitales híbridos que solo tienen un electrón, de manera que ahí se va a poder unir el electrón del hidrógeno. En cuanto a la geometría, el orbital híbrido lo que hace es cambiar. Fijaros que cuando antes habíamos visto el dibujo de los orbitales p, los dos globos, los dos lóbulos del orbital eran iguales, por ejemplo en el pz arriba y abajo, mientras que en el orbital híbrido lo que ocurre es que un lóbulo es mucho más pequeño y el otro es mucho más grande. Es decir, los electrones están localizados en una zona preferiblemente. Y esto es lo que hace que al final los electrones se encuentren en zonas fáciles para formar enlaces y lo más alejadas posibles. La hibridación sp3 forma cuatro orbitales híbridos que están lo más separados posibles, igual que hablábamos antes de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Cuatro órbitas sp3 que están formando un tetraedro. La misma geometría se repite que en el caso de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. La configuración electrónica de nuestro oxígeno ha cambiado. Antes era 2s2, 2p4 y ahora vamos a hablar de sp32, sp32 y sp3 con un electrón y sp3 con un electrón, que son los dos electrones que van a formar el enlace con los hidrógenos. Bien, como resumen podríamos decir que una hibridación sp3 ocurre cuando el átomo central tiene que modificar sus cuatro orbitales del nivel, el s y los 3p.
por eso se va a llamar sp3. Siempre va a dar lugar a estructuras tetraédricas. Ejemplos, la del agua que acabamos de ver, y otros ejemplos, el amoníaco o el metano. Vamos a ver otro tipo de transformación de orbitales. En este caso vamos a ver el trifluoruro de boro. Igual que antes, e igual que hacíamos en el otro caso, partimos siempre de la configuración electrónica y la estructura de Lewis. En este caso vemos que el boro tiene 3 enlaces y no tiene pares de electrones compartidos. Por tanto va a necesitar hibridar 3 orbitales. ¿De acuerdo? Vemos la configuración electrónica del boro. Cuando hibridemos, vamos a hibridar siempre el orbital S y en este caso 2 orbitales P. Por tanto, la hibridación se va a llamar SP2. ¿Qué va a ocurrir? Que el PZ va a ser un orbital que no hibrida. Elegimos el PZ pues porque es el último en nuestro orden. Al tener los orbitales híbridos, siguiendo la ley de máxima multiplicidad, tenemos un electrón en cada uno de ellos. Por eso va a poder formar 3 enlaces con cada uno de los flúor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que el orbital PZ en este caso se va a mantener tal y como estaba, no cambia nada, aunque esté vacío, y los que sí que cambian son los orbitales que han hibridado los SP2. Tienen una geometría o una forma igual que las que veíamos en el SP3. Como tiene 3 direcciones de enlace y tienen que estar lo más separadas posibles, tienen forma triangular, y el orbital P que no ha hibridado, es el que tenemos dibujado de color morado en el dibujo, es perpendicular a ellos 3, que en este caso queda completamente vacío. A cada uno de los orbitales sp2 se le unirá uno de los flúor. La configuración electrónica del boro ha cambiado. Cuando era un boro atómico era 1s2, 2s2, 2p1. Cuando es un boro con hibridación sp2, fijar que ponemos boro hibridado sp2, sigue teniendo 5 electrones, pero fijaros que es 1s2 y luego tenemos 3 orbitales sp2 con un electrón cada uno y el orbital pz sin electrones en este caso. Bien, entonces este es otro ejemplo de hibridación, en este caso sp2. Resumiendo, la hibridación sp2 que acabamos de ver se produce cuando utilizamos un orbital s y 2 orbitales p. Se queda por tanto el último p, el pz, sin modificar. Da lugar a moléculas con un enlace doble, ¿vale? que podría usar el orbital p para formar el enlace doble, y que tienen estructura triangular, y recordamos que por tanto lo que va a tener son 3 direcciones de enlace o pares de electrones no compartidos. Ejemplos, pues el BF3, el BH3. Fijaros, el eteno, cada uno de los carbonos tendría hibridación sp2, y el oxígeno, que genera un doble enlace. Si os fija, os recomiendo que intentéis hacer cualquiera de estas estructuras como ejemplo práctico. Bien, vamos a un tipo más de transformación para ver otro tipo de transformación que se va a dar. En este caso vamos a ver el N2, el nitrógeno. Igual que siempre, partimos de la configuración electrónica y de la estructura de Lewis, enlace triple y una pareja de electrones. Por tanto, 2 direcciones de enlace, la de la pareja de electrones y la del enlace. Por tanto, vamos a necesitar hibridar 2 orbitales. Entonces, de la configuración electrónica inicial, vamos a tener que hibridar el orbital S y un orbital P. Por tanto, esta hibridación se va a llamar SP. El orbital PI y PZ van a quedar sin hibridar. La geometría, pues cada uno de los orbitales hibridados va a estar a uno de los extremos y el PI y el PZ se mantienen estables. Igual que antes, mantenemos el código de colores. Los orbitales en morado son los P, el PI y el PZ, y los orbitales SP son en los que se va a formar la dirección de enlace, que son los de color amarillo. Nuevamente, si vemos la configuración electrónica de nuestro átomo hibridado, veremos que lo que se forma es 1s2, 2sp con 2 electrones, otro sp con 2 electrones y luego el pi y el pz. ¿De acuerdo? Bien. Resumiendo, diríamos que la hibridación sp se produce cuando vamos a necesitar 2 direcciones de enlace
y va a dejar sin modificar dos orbitales p, el pi y el pz. Vamos a tener moléculas con dos enlaces dobles o uno triple, es decir, solo dos direcciones de enlace. ¿Por qué lo de los dos enlaces dobles? Pues porque pueden, con los orbitales que no han hibridado, van a dar lugar a los enlaces dobles o triples. Siempre va a generar estructuras lineales, antes triangulares con el sp2 y tetraédricas con el sp3, como hemos visto. Ejemplos de moléculas lineales tenemos el CO2 y el HCN, teniendo en cuenta que el que marca la geometría siempre es el átomo central, el carbono, en ambos casos. Es importante entender que aunque hemos estudiado la geometría a partir de la hibridación del átomo central, en realidad hibridan todos los átomos de la molécula para poder formar las uniones. Lo que pasa es que como nosotros queremos determinar qué geometría tiene la molécula, nos fijamos siempre en el átomo central. Pero en realidad, por ejemplo, en el HCN, tanto el hidrógeno como el carbono como el nitrógeno hibridan. Siguiendo el ejemplo del HCN, para que lo desarrollemos como ejemplo práctico, el carbono tiene hibridación sp, porque tiene un triple enlace con el nitrógeno tiene hibridación sp, porque tiene ese triple enlace con el carbono, y como el carbono y el hidrógeno tienen enlace simple, el carbono hemos dicho ya que tenía su hibridación sp por el triple y el simple, el hidrógeno va a tener hibridación s. ¿Por qué s? Pues porque el hidrógeno solo tiene un orbital S y entonces solo va a poder hibridar S. En el caso del CO2, carbono va a tener hibridación sp y los oxígenos, como tienen enlace doble y dos pares de electrones cada uno, vamos a tener hibridación sp2, ¿vale? Porque va a necesitar colocar tres estructuras, dos pares de electrones no compartidos y el doble enlace. Bien. Si hubiéramos moléculas un poco más con más átomos alrededor, como era en el caso del PCl5 y el hexafluoruro de azufre, lo que vamos a tener es que introducir electrones o hibridación de orbitales d. Entonces con el PCl5 vamos a tener una hibridación sp3d. Vamos a necesitar meter un orbital d, porque para meter los 5 enlaces necesitamos los 3p, un s y un d, en total 5 orbitales. Con el SF6 vamos a necesitar 6 direcciones de enlace en el azufre, por tanto necesitamos el S, los 3P y 2 direcciones D. En total 6 direcciones de enlace. ¿De acuerdo? La geometría será igual que la geometría que teníamos en la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, porque ambas explican la geometría. Solo que por hibridación lo que generaríamos serían estas hibridaciones que hemos visto. La SP3D daría igual a una bipirámide triangular y la SP3D2 del hexafluoruro de azufre da lugar a una bipirámide cuadrada. Bien, con esto hemos terminado la teoría de hibridación de orbitales.